Buenas noches a todas, todos, todes. Bienvenidos al Colegio de Psicoanalistas y tengo el placer de presentar y coordinar el plenario de Alicia Pan, cuyo título es Dolor. Ella va a hablar sobre dolor. Les adelanto que es una sola palabra, pero tiene mucho y mucho contenido el trabajo, así que creo que nos vamos a ir muy enriquecidos esta noche. Y Alicia es socia fundadora del Colegio de Psicoanalistas, trabaja hace muchos, muchos años con nosotros, y muy de acuerdo a sus características, cuando le preguntamos cómo quería ser presentada, ella respondió psiquiatra y psicoanalista, lo cual es verdad, pero entendemos que se queda un poquitito corta. Así que, Alicia, si querés empezar a exponer. Bárbaro. Bueno, hola a todos, todas, todes, como dijo Dani. El trabajo que voy a presentar consta de 3 partes, que si bien tienen una conceptualidad, una continuidad conceptual en cuanto a su objetivo, cada una de las partes puede ser tomada independientemente o en su totalidad para la discusión. Es un poco como elige tu propia aventura, ¿sí? De hecho, esta es la mía, pero puede haber muchas otras propuestas. Bueno, empiezo. El mundo está enfermo. El dolor, el sufrimiento quedaron expuestos al desnudo. Y cuando esto acontece, se genera un impas, una interrupción de la cotidianidad, de la rutina, de los automatismos que nos generamos, los que la sociedad nos impone y a los que el sistema nos somete. Se frena la vida física, psíquica y social. Una concentración en el fenómeno doloroso, una retracción de los que nos rodea y de los otros, del hilo narrativo. Sabemos que no son temas nuevos. Sabemos de su existencia porque forma parte de la esencia del mundo y del ser humano. Pero mientras no nos acechaban, los naturalizábamos. Había terremotos, huracanes, pestes que asolaban la tierra, zonas selváticas que se convirtieron en desiertos, pero estaban allá. Ahora todo está acá. La devastación que produce el cambio climático, la escasez del agua, su contaminación, poblaciones diezmadas por el hambre. Ahora la pandemia. Por eso hablar hoy de dolor y sufrimiento es casi insoslayable, porque además es inherente a nuestra propia práctica. ¿Deja lugar esta interrupción, este impasse al pensamiento? ¿O solo se llena de la urgencia para que desaparezca, para tratar de calmar el sufrimiento, que no nos desborde la incertidumbre, el temor, los fantasmas de la mutilación, de la muerte? No es casual la negación, la desmentida, la renegación, como vendaje de lo que no se quiere ver o sentir. Dolor y sufrimiento. Conceptos que han sido divididos de acuerdo a su localización física o emocional, se ven aunados cuando una expresión común a ambos los acerca. Es un simple sonido, una interjección que a veces se expresa casi silenciosamente, a veces solo gestualmente, y otras en un grito. Es la interjección ay. Algunos lingüistas la han considerado como enmarcadas en un origen instintivo. Es muy semejante de una lengua a otra. A veces desvalorizando su lugar en el vocabulario, o por el contrario la revalorizan en su función vocativa, en ser como otras interjecciones, síntesis de pensamiento. Al poner el acento sobre la comunicación, al darle a una expresión verbal su connotación emocional,
o como lo califica Brun-Laloir, frase-signo. Frases no conceptuales, lógicas e irracionales. No son palabras, sino son palabras frases, según Tesnier. Los signos de la lengua cumplen distintas funciones. Y así como las palabras ordinarias denominan cosas, los números enumeran, los pronombres indican, las interjecciones, como el ay, como el grito, señalan una presencia. Si bien los estudios sobre estos signos lingüísticos provienen de la antigüedad, Aristófanes, Sófocles son de los primeros que los han estudiado, es en la tragedia griega donde el grito adquiere una importancia crucial en su significación. La tragedia griega es representación del dolor humano, y son los griegos los primeros en hacer del dolor una cultura universal. La tragedia griega sería la primera forma de catarsis colectiva, según Menage. Este autor rescata el mundo sonoro de los griegos, que se desprende de los gritos interjeccionales de los personajes de las obras griegas. Persiguen una fonología del destino, dice. No solo estas interjecciones, sino también sus silencios son significativos. El pneuma, el ruido del aire que lleva el grito, el ay como significación del dolor y de la muerte. El sonido pasa a ser portador de sentido. Los gritos provienen de un desgarramiento tanto físico como mental de los héroes trágicos. Edipo es uno de los ejemplos clásicos donde ese grito desgarrador suma el sufrimiento físico al moral y emocional. De los coros griegos provienen los gritos más desgarradores. Recordemos también a Medea, Antígona. Lacan habla de holofrase para dar cuenta de cómo hay frases, expresiones que no pueden ser descompuestas y que se refieren a una situación en su conjunto. Holofrase aparece como término en la literatura en el año 1866 y es definida como frase gramatical en la que la frase entera se halla aglutinada en una palabra. Palabra o frase que vale por su totalidad. Y para esto nada mejor que su ejemplificación con la interjección. Giro lingüístico que puede emplearse aisladamente o entre dos términos de un enunciado y de alto valor expresivo. Puede tener valor de llamada, de enojo, de dolor. Como un grito o mejor como un pedazo de cuerpo que se interpone en el discurso. Son enunciaciones puras, sin sujeto, y así como la fantasía y el sueño se constituyen a partir de cosas vistas u oídas, también éstas quedan condensadas en aquellos elementos macizos y extraños como son las interjecciones. Están íntimamente ligadas a la necesidad, y también por eso su ligazón con el cuerpo. Como si quisiera sintetizarse con la más mínima expresión todo lo que el diccionario significante todavía no alcanzara a extender en sujeto, verbo y predicado. También la necesidad de economizar una expresividad que requiere de una vía veloz, urgente. No hay tiempo para el dolor. Tendría características de indicio para el lenguaje semiótico, de signo para Peirce. Un ay que queda a veces en una llamada interior para el que padece y en otras es un despliegue exhibicionista de órganos y emociones violentas que muestran una intimidad sin pudor. María Magdalena o las Lloronas ilustran ese dolor infinito, lacerante del desconcierto, escenificando lo incomprensible de la pérdida, del dolor y de la muerte. Y así como los jeroglíficos también requieren ser descifrados, y necesitan una lectura especial, porque lo que allí queda aglutinado tiene sus propias reglas gramaticales, lingüísticas. Freud las dedujo para sus teorías del sueño y las formaciones inconscientes. Lacan las plantea para el efecto holográfico como solidificación del primer par de significantes
que al compactarse hacen tapón e imposibilitan la movilidad de la cadena. Queda en un registro límite, en la periferia. El sujeto queda en una relación especular con el otro, y su necesidad es expresada en el grito, en el ay, de manera deformada en tono de demanda. La holofrase no puede descomponerse como la condensación y se opone a la metáfora porque no es una estructura de sustitución de significantes. Ese ay es puro sufrimiento, y sufrir etimológicamente significa aguantar, soportar. Aguantar el que sufre y aguantar al que sufre. La imagen de Gritos y Susurros, la película de Ingmar Bergman, que reproduce la piedad de Miguel Ángel, lo ilustra. El ay muestra la impotencia del decir, del pensamiento, y recurre a lo gestual, a la mímica en el rostro, a las contorsiones del cuerpo. Sin embargo, al producir el dolor un repliegue sobre sí mismo, se pierde la capacidad de que algo apunte fuera de sí. Desaparece el mundo como horizonte de representación al tiempo que se produce la separación del otro. El que sufre siente que es el único. Nadie puede entender su dolor. El otro es visto por momentos casi como un enemigo. De ahí a veces la hostilidad con su familia, su entorno de cuidado. Surge el sentimiento de haber sido elegido para sufrir. ¿Por qué a mí? Esta es la pregunta que le hace Job a Dios en el Antiguo Testamento, cuando Dios lo somete a terribles tormentos para que pruebe su fidelidad inquebrantable. ¿Por qué a mí?, se pregunta. Y la respuesta es la fe, o es uno de los tantos misterios de la vida. El que sufre hace de ese acontecimiento un destino y busca un significado a su porqué. Ese ay cuestiona, interroga, apela a otro en su amor y en su saber. Hay un mito, y como todo mito merece ser pensado en cuanto a su valor, su significado y su vigencia. Y es el mito que del sufrimiento se aprende. ¿Qué enseña el dolor? Si el dolor produce una retracción del sí mismo, soy mi propia herida. Si se suspende la dimensión representativa, si se produce una separación con el otro, ¿qué se aprende? Los cuestionamientos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? ¿Hasta cuándo? ¿Tienen una respuesta de enseñanza o solo de alivio? ¿Es una herencia religiosa? ¿Es el sentimiento de estar vivo? ¿Es el privilegio que pagamos porque nos da la dimensión corporal de la existencia? ¿Podrá esta interrupción del presente dañado repensar el pasado y proyectar futuros posibles diferentes? ¿Qué podrá enseñarnos? Segunda parte. Ese ay, que aglutina lo físico, lo psíquico, lo gestual, nos muestra que esta disección en muchos momentos limita nuestras acciones en función del alivio a tanto dolor. Ya hemos visto, Mónica Fabelúquez lo expuso aquí en el colegio, cómo a lo largo de la historia, mente y cuerpo han corrido por caminos paralelos en determinadas épocas, y en otros se han entrecruzado en un vínculo que ha generado diferentes efectos. Ya Platón y Aristóteles tenían diferentes miradas respecto a su vinculación o separación, pero el dualismo cobra fuerte dimensión con Descartes a partir del siglo XVII, y que llega hasta nuestros días. Y si bien otros pensadores lo han cuestionado, Spinoza va a sostener lo contrario en su misma época, aunque la marginalidad a la que fue condenado hace surgir sus ideas con fuerza mucho tiempo después. Spinoza sostiene que hay una única sustancia con infinitos atributos, de los cuales conocemos dos modos de expresión, que son el alma y el cuerpo, pero que ambas son una misma cosa. Spinoza habla del apetito, de la necesidad de desear, no desde la ausencia como lo planteará Lacan, sino desde la conciencia.
Propone a los filósofos un nuevo modelo, el cuerpo y las pasiones. No sabemos lo que el cuerpo puede, plantea como desafío para hablar de la conciencia, de la voluntad, de los movimientos posibles del cuerpo, de cómo dominarlo. Una de las tesis que hacen el pensamiento de Spinoza tan distintivo y peculiar es la doctrina conocida como paralelismo, en la que funda una distinción con el pensamiento cartesiano y toma, entre muchas otras cosas, la negativa de cualquier relación de causalidad real entre espíritu y cuerpo y prohíbe cualquier primacía de uno de ellos sobre el otro. Para Descartes, cuando el cuerpo actúa, el alma después padece, y el alma no actúa sin que el cuerpo después padezca, la regla de la relación inversa. Para Spinoza, en cambio, en la ética, acción y pasión se dan simultáneamente en cuerpo y alma. Cuando toma el cuerpo como modelo, lo que quiere mostrar que el cuerpo supera él mismo el conocimiento que de él se tiene, y que el pensamiento supera en la misma medida la conciencia que se tiene de él. Se busca la adquisición de un conocimiento de los poderes del cuerpo para descubrir paralelamente los poderes del espíritu que escapan a la conciencia. Pero el pensamiento cartesiano fue ganando la apuesta hasta nuestros días. Se podría pensar que fue una concesión de la ciencia a la Iglesia para separar el cuerpo y sus lujurias del espíritu, de lo emocional. Es lo que Damasio llama el error de Descartes. Esto no solo fue fecundo para la Iglesia, sino también permitió, por otro lado, ahondar en los estudios del cuerpo con múltiples descubrimientos que dieron lugar a investigaciones muy fecundas desde lo biológico, genético, médico y farmacológico. También posibilitó como contrapartida el surgimiento del psicoanálisis y todos los estudios y avances para la salud mental desde otras teorías y prácticas. Pero esa brecha se fue ampliando cuando el poder médico, universitario e institucional fue instalándose en cada una de estas áreas y el capitalismo fue transitando por esa grieta y ha logrado que ingresen cada vez con mayor fuerza las leyes del neoliberalismo y el mercado con todos sus vehículos, desde la gran industria farmacológica, las medicinas alternativas, las religiones diversas. Con esto no quiero menoscabar de ninguna de ellas su importancia y su valor en la medida que acerquen herramientas que alivien el dolor-sufrimiento, ni la espiritualidad que conllevan las creencias que también permitan sobrellevar el padecer. El tema es su afán lucrativo, cuando van en busca de adeptos que compran y consuman sus productos, que compren y consuman sus productos, que anulen el pensamiento para arrastrarnos con sus promesas de bienestar y felicidad, como el flautista de Hamelin. Tercera parte. Sabemos que el dolor y sufrimiento están presentes como basamentos en todos los cuadros depresivos y en la mayoría de los cuadros psicopatológicos. También sabemos de la magnitud que ha ido cobrando la depresión con todas sus variantes y que se viene previendo un aumento, no solo por la incidencia de la pandemia y sus consecuencias, sino porque ya se lo prevía anteriormente, como la pandemia depresiva del 2020. Sin embargo, ahora desplazado por el COVID en su prevalencia discursiva, está aquí, lanzándose al precipicio del dolor, la angustia y la desesperanza. Y por lo tanto, debemos reunir conocimientos y esfuerzos para enfrentarla. También porque nos encontramos con los límites que cada una de las disciplinas en juego fue encontrando en su capacidad de enfrentar los padecimientos mentales. Que esta pandemia no nos tome desprevenidos. Por eso me parece importante retomar, como otros también lo han hecho y lo están haciendo, conceptos como los de multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina, que se hallan dentro del pensamiento de la complejidad.
Las discusiones epistemológicas han puesto de relieve la confrontación entre el paradigma cartesiano y el nuevo paradigma de la complejidad. También se ha transitado por la discusión epistémica acerca de la separación, supuestamente abogada por la pretensión objetivista entre sujeto y objeto. La discusión se ciñe sobre la perspectiva positivista que ha dominado la forma de acercarse al conocimiento durante el último siglo, el siglo anterior. Hay y hubo muchos investigadores de distintas disciplinas que trabajaron y trabajan para esto. Edgar Morin es uno de ellos. Destaco en nuestra historia a Rolando García, uno de los fundadores del CONICET, científico argentino que junto con Jean Piaget abogaron en el tema de los sistemas complejos y los equipos interdisciplinarios. Diálogos entre saberes, que llevan a abordar desde sistemas simples a sistemas complejos y a los sistemas perversos, llamados así porque se complejizan cuando se los quiere modificar. Sistemas complejos se denominan aquellos sistemas cuyos elementos son heterogéneos porque pertenecen a distintas disciplinas y que interactúan entre sí de modo que son interdefinibles y además tienen una mutua dependencia de sus funciones. La modificación de una de ellas actúa en cadena y repercute en el resto. Una misma problemática es analizada de distintos ángulos, pero no separadamente. La visión que tiene cada especialista debe interactuar con el resto o será una visión parcializada de la misma. Dice Rolando García. Una interdisciplina es cuando dentro de un equipo, un miembro de una especialidad es capaz de hacer preguntas a otro miembro de otra disciplina que ese otro no se había formulado. Y agrega, las grandes transformaciones se dan cuando se encuentran nuevas preguntas para problemas viejos. No se trata solo de encontrar respuestas más adecuadas a preguntas ya bien formuladas, sino que hay que poner en tela de juicio las preguntas mismas que resultaron insuficientes o no alcanzaron a una solución integral. Es importante la distinción entre estos conceptos, multidisciplinas, interdisciplinas y transdisciplinas. Multidisciplinar es cuando una de las disciplinas actúa en forma independiente sin que las mismas sean modificadas una de otra. Interdisciplinas implican la coproducción científica y no científica, porque también entran los saberes populares. La superación implica la superación de la fragmentación disciplinar, la incorporación de otros saberes, la democratización del conocimiento y de la toma de decisiones. Transdisciplinas surgen cuando se logra un nuevo modelo conceptual, una teoría o paradigma que marca un hito revolucionario en la ciencia o en la vida. No son frecuentes, por lo tanto. Ejemplo de esto es el psicoanálisis. Recordemos los recorridos de Freud para llegar a darle cuerpo, valga el término, a una nueva teoría que representa una ruptura epistemológica y es resultado de la decantación de varias disciplinas en juego. La transdisciplina no renuncia ni rechaza otras disciplinas. Todas ellas son flechas, como dice Nicolescu, de un mismo arco, el arco del conocimiento humano. Edgar Morin escribe, pensemos que en gran medida conocemos a través de nuestros órganos de los sentidos, de la percepción. No existe un solo punto de vista, por lo tanto, sino múltiples visiones de un mismo objeto. Y el ser humano, que como los ríos nunca es el mismo, es un prisma con múltiples caras. Y si además estamos nosotros mismos implicados, y tampoco siempre somos los mismos, no podemos soslayar la complejidad de nuestras intervenciones y la necesidad del auxilio de otras disciplinas. Pensemos también en todos los problemas ignorados o vedados en nuestras teorías hasta ahora, como el caos, la no linealidad, lo indecible, la incertidumbre, el azar, la temporalidad, la emergencia, la cibernética y los cambios cualitativos en la cultura, cuando ésta ya no solo alude al conjunto de costumbres y sistemas de convivencia ligados a una lengua y territorio particular.
La cultura se ha desterritorializado, dice García Cantini, y su relación con el ambiente, con el entorno biológico, también se modifica de acuerdo a sus cambios. La teoría de la complejidad pone en discusión a la ciencia influida por la física y la filosofía del siglo XVII y XVIII, la necesidad del reconocimiento de la naturaleza histórica y social y contingente del conocimiento. Discute la tendencia a la especialización disciplinaria y pone en relación a la ciencia con la sociedad y la interacción con la realidad. Es un sistema dinámico, en que el sujeto forma parte del mismo tanto como el objeto. Es un enfoque no lineal, cuyos resultados son a veces impredecibles. Se trabaja enfrentando la incertidumbre y la capacidad de tomar decisiones, a veces con resultados inciertos. Debe haber un marco epistémico para la discusión interdisciplinaria, o sea, una concepción del mundo y valores de una época y cultura dado, de factores históricos, sociopolíticos, religiosos y filosóficos, de un lugar y tiempo específico. Es una cosmovisión del mundo, de la naturaleza y de la sociedad que condiciona el recorte de la realidad, tomando problemáticas y dando lugar a explicaciones y encontrándose con lo que Bachelard denomina obstáculos epistemológicos, o sea, obstáculos que nos impiden continuar con el acceso a nuevos conocimientos. Oliver Sacks dice: la primera barrera consiste en permitirnos descubrir ideas nuevas, crear un espacio mental, una categoría con conexión potencial, darles formas conceptual, alojarlos en la mente, aun cuando contradigan conceptos, creencias y categorías que teníamos hasta ese momento. Socavar las propias creencias y teorías puede ser un proceso muy doloroso, incluso aterrador, porque de manera consciente o inconsciente, nuestra vida mental se sustenta en teorías a veces investidas con la fuerza de la ideología o de la religión. Einstein, por su parte, dejó en claro que una teoría no invalida ni desbanca la anterior, sino que nos permite recuperar nuestros viejos conceptos desde un nivel superior. Dice: es como subir una montaña, tener vistas nuevas y amplias, descubrir conexiones inesperadas entre nuestro punto de partida y el entorno. Pero el punto de partida sigue existiendo, y lo podemos seguir viendo aunque parezca más pequeño por la amplia visión que nos da el ascenso. No es cuestión ni de abroquelar cuerpo y mente como un bloque solidificado, ni que no puedan estudiarse separadamente, así como también las distintas disciplinas deben seguir existiendo. Pero lo que importa, y más en este contexto por el que estamos atravesando, es reconocer sus límites, nuestros límites. Este es quizás nuestro dolor, el encontrarlos con lo que no sabemos, con lo que no podemos, enfrentados al dolor del otro. Que también ante nuestro dolor, frente a la incertidumbre, el desconcierto, los límites, los vacíos del no saber, no desmintamos ese dolor y omnipotentemente nos encerremos en nuestras disciplinas. Reconocer la complejidad de lo que debemos abordar y llamarnos a trabajar en conjunto con otros saberes. Que el dolor, ese ay, ese grito, sea un llamado, una demanda a la participación colectiva. Bueno, acá terminé. Bueno, y gracias, Alicia. La verdad que detrás de ese título, como dijimos al principio, una sola palabra, dolor, has hecho un gran trabajo, un gran desarrollo. Yo creo que es la base para que sigas escribiendo acerca del dolor. Todo lo que has escrito yo creo que puede ser ampliado y siguiendo con el enriquecimiento que has traído.
A ver, la modalidad de trabajo en esta segunda parte ya la deben conocer casi todos. Los que somos miembros del Colegio de Psicoanalistas, levantamos la mano de modo que cada Zoom les permita a cada uno. Y bueno, y van participando. Y aquellos que no son del colegio y quieran hacer algún comentario, alguna pregunta, algún interrogante, lo pueden hacer a través del chat, que vamos a ir leyendo absolutamente todos los comentarios. Bueno, no sé si alguien quiere empezar a hablar. Por favor. Si no, no te preocupes, van a hablar y mucho. Yo, en todo caso, yo tengo algo para alargar o para seguir con lo que empecé. A mí me parece que es como, yo seguí tu recorrido como si fuera un tema, un buen tema de jazz, porque vos empezás con el dolor y tenés como varias acepciones del dolor. No te quedás no te quedás en el grito, no te quedás en el ay. O sea, partís del ay y lo vas como deconstruyendo. Por eso digo que es como un buen tema yacero. Y después pasás a otro momento, ¿no? Parecería que nos olvidamos del dolor cuando retomás a García, a Piaget, ¿no? Y entras en este otro mundo de la interdisciplina, la transdisciplina, y parecería que nos vamos, pero volvés al dolor y volvés a otro modo del dolor, que es aquel dolor que no tiene que ver ya con el grito, con el ay, sino que es un dolor que tiene que ver con el dolor de no saber, el dolor de los límites. Por eso me parece que hay como muchas acepciones del dolor y por eso creo que tenés que seguir trabajando en esto. Entonces, pero sí tengo una pregunta que es la siguiente. Me da la impresión de que vos trabajás dolor y sufrimiento como sinónimos. No separás dolor ligado a lo físico, sufrimiento a lo psíquico. Me da la impresión de que en los distintos momentos donde hablas de sufrimiento lo homologas al dolor. Bueno, la pregunta es esa, ¿no? Si hay alguna diferencia para vos o si lo diferencias. No, justamente trato de unir el dolor y el sufrimiento porque me parece que justamente la división tiene que ver con el dualismo y me parece que además porque en sí el dolor físico genera sufrimiento psíquico, y el sufrimiento psíquico tiene muchas connotaciones físicas, digamos. O sea, cuando a alguien le duele el alma, se toca el pecho, ¿sí? Me duele el corazón, ¿sí? Bueno, a ver, creo que las connotaciones físicas, más allá de las cuestiones físicas que muchas veces acarrea el dolor psíquico, bueno, me parece que una y otra están totalmente imbricados. Y creo que esto ha sido también, ha traído consecuencias, quizás el separarlo, ¿sí? Cuando desde la medicina muchas veces no se tiene en cuenta el dolor psíquico que implica el dolor físico, o el dolor psíquico por sí mismo, o cuando desde la psicología o desde, digamos, me pareciera como si lo físico lo tuvieran que tratar los médicos únicamente, ¿no? Sí. Yo sigo, si no hay manos levantadas, sigo. A mí también me encantó como
vas pasando por distintas disciplinas, hablando de lo lo transdisciplinario, como creo que hay en tu texto muchas disciplinas, y por eso decía que vos tranquilamente podés profundizarlo. Aparece la filosofía, aparece la religión, aparece el arte en distintas modalidades del arte. Desde ya el psicoanálisis como un lugar donde convergen distintas disciplinas. Creo que lo ubicabas a Freud. ¿Puedo levantar la mano sin...? Sí. Bueno, termino. La sociología y la epistemología. Por eso es un trabajo muy, muy, muy rico. ¿Quién pidió la palabra? ¿María del Carmen? Sí. No, Dale, me gustaría... si podés, el AI me llamó la atención cuando finalizaste, ¿no? El AI, un llamado a la participación colectiva. Me gustaría que lo amplíes un poco. A ver, ¿no? O sea, ¿Se escuchó? Sí, bueno, me parece que es un poco la conclusión, digamos, ¿no? Ese llamado, porque me parece que, bueno, a ver, la verdad que es una preocupación el incremento de la depresión. El dolor de la depresión, ustedes todos lo conocen, es una de las, diríamos casi, si uno no lo nombra como síntoma, pero sí que es digamos, como forma la base, ¿no? de cualquier estado depresivo, ¿no? Y la depresión es algo que, digamos, que viene, digamos, incrementándose como cuadro clínico, y esto claramente la OMS lo está justamente publicando como realmente una preocupación, ¿sí? Porque ya estaba considerada una pandemia. De hecho, no por nada en Estados Unidos Bush y después incluso Obama pusieron mucho dinero para el estudio del cerebro en función de para el tratado de la depresión, porque la depresión es muy cara, ¿sí? Le resulta muy caro a todos, ¿no? A los individuos por lo que sienten y por lo que viven, y a las sociedades por lo que implican, digamos, en cuanto a lo económico, y no hablemos de las familias por lo que implican en cuanto a desligazones familiares, ¿sí? Entonces es muy caro en todos los términos, y bueno, específicamente para los estados es muy caro económicamente, pero por esto hay como una especie de llamado mundial en este sentido, digamos, a que la pandemia además se piensa que ya se va a incrementar. Para el 2030 se está previendo un 20 a 30% de aumento, ¿sí? Digamos, de esto. Entonces me parece que realmente es como para tomar en cuenta esto, y para ver cómo, digamos, y por esto digamos, a ver, el trabajo, yo sé que es condensado, cuando dice Dani, digamos, tiene muchas cosas, y podríamos hablar del dolor de distintas perspectivas, ¿sí? Digamos, podríamos tomar el dolor únicamente y ver las características que tiene el dolor desde lo físico, cuáles características tiene el dolor desde lo psíquico, cuando es un dolor digamos, crónico, cuando es agudo, cuando es un dolor autoinfligido, cuando es un dolor erótico, etcétera, ¿no? Digamos, hay muchísimo para hablar de esto. Pero me parecía que, bueno, que la condensación en el AI, en este sentido, digamos, implica, digamos, una condensación de todo lo que puede implicar en cuanto a lo que significa para el sujeto en sí mismo, y me parece que es también un AI que, como es un AI de llamado, un AI de pedido, un AI de demanda, me parece que este último AI tiene que ver con casi por ahí, desde mí, o un pedido, pero yo creo que es un pedido no solamente mío, sino de la sociedad, de que todos podamos, y todos los profesionales de la salud,
podamos participar en ver cómo enfrentar esta pandemia, ¿no? Un poco con el COVID todos nos dijimos, bueno, ¿cómo si se prevía el COVID y no se hizo nada? Bueno, estamos previendo que la pandemia de depresión ya está acá y que se viene más, digamos, que se va agudizando se va a ir agudizando. Entonces, me parece que en este sentido, la participación colectiva es del colectivo, en principio, de salud mental y también de las otras disciplinas, porque esto es justamente a lo que apunta el trabajo y toda la última parte del trabajo. Yo pienso que, bueno, que la salud mental tiene que trabajar con muchas otras disciplinas. De hecho, no solo esto no es algo solo propio de la salud mental, en realidad todo esto desde muchos ámbitos se está trabajando interdisciplinariamente, ¿no? O sea, no solamente en el ámbito de la salud, digamos, el ámbito de la salud es lo nuestro y lo que nos concierne a nosotros, pero es, digamos, la interdisciplinaridad digamos, es un concepto que se está abarcando desde lo pedagógico, desde lo ecológico, ¿sí? Y desde, por eso, distintos ámbitos. Y en este sentido, me parece que, bueno, por eso sugiero lo de la participación colectiva, y que la hay es una manera de llamar, no una llamada, una demanda. Bueno, ahora hay, pero con H, hay varias personas que, bueno, alguna mano levantada y gente que está escribiendo. Le voy a dar la palabra a Juan Carlos Perone, y cuando Juan Carlos termine voy a empezar a leer algunas cosas que han escrito en el chat. Así que, Juan Carlos. Gracias. Bueno, en primer lugar, un elogio para tu trabajo, Alicia, porque tiene una complejidad muy grande, incluye una variedad de dimensiones sociales, políticas, epistemológicas, ideológicas, aunque se centren en una preocupación a lo mejor única. Yo me voy a dejar llevar por una impresión que tuve hace un rato cuando diste el ejemplo ese del que ve desde arriba de una montaña ese punto más inferior en el que había estado situado con anterioridad él mismo, o eventualmente quedaron situados otros, aludiendo a que desde el punto ese inferior se ve un paisaje más reducido desde el que se ve desde la cúspide de la montaña, o desde más arriba. Me parece que es un ejemplo de ruptura epistemológica. Creo que vos manifestaste algo de eso en el desarrollo, usaste esa palabra, porque si bien el que está más arriba tiene que rescatar, digamos que para llegar arriba tuvo que pasar por ese punto anterior, cuando descubre un paisaje mucho más amplio, descubre también la insuficiencia del paisaje visto desde el punto anterior. Esto que fue lo primero que me encontré pensando, ahí puede haber algo del orden del dolor también, digamos, ¿no? Para el que quedó fijado al punto anterior. Pero inmediatamente de ahí pasé a la idea del inconsciente, por ejemplo, y del psicoanálisis. La idea intuitiva de algo del orden de lo inconsciente, y la palabra misma existe desde mucho antes de que Freud desarrollara su labor de investigación sobre el tema. Pero cuando Freud logra plasmar, digamos, a lo largo de toda una vida, su concepción psicoanalítica del inconsciente, su teoría del inconsciente, todas las visiones anteriores del inconsciente aparecen como falsas, evidentemente, porque ninguna puede dar cuenta de ese fenómeno tal cual da cuenta la teoría de Freud. Ahí hay también un salto epistemológico, indudablemente, que Freud también podría decir que él puede haber estado estimulado por otros autores, incluso por los poetas que hablaban de esto, pero en cuanto se sitúa en ese lugar que le proporciona los desarrollos que hizo, clínico-teóricos, todas las otras nociones, digamos, caen y aparecen como falsas. Ahí también se produce una ruptura epistemológica.
Me parece que ahí hay una vertiente de tu trabajo que no fue el predominante, porque, bueno, decidiste tocar de varias maneras el tema, y eso me parece que es lo que le da la complejidad que tiene. Pero bueno, me encontré pensando esto, por eso lo quería decir. A ver, sí, Juan Carlos, a mí me parece interesante lo que planteás. A mí, cuando, digamos, me pasó un poco cuando leía muchas de estas cosas, la verdad que hay muchísimos de todo de estos temas, pero justamente pensé, ¿no? Y por eso me pareció interesante lo de Einstein, porque realmente lo que pasa en general, cuando uno va leyendo a través del tiempo distintas teorías, por ejemplo, distintos enfoques filosóficos, uno va como haciendo caer lo anterior. Y la verdad, y no sé si además a ustedes les pasó, pero por lo menos a mí, cuando yo leo una corriente filosófica y después leo otra, parecía como que digo, bueno, pero ¿con cuál me quedo? ¿O qué pasó con la anterior? ¿O entonces todo era falso lo anterior? Y me parece que la última siempre pareciera la más verdadera de todas. Y yo creo que lo que dice Einstein es que, no, a ver, la última nos da una mirada más panorámica, más amplia, pero no quiere decir que las anteriores no valgan. Por supuesto que algunas cosas caen y quedan, pero yo creo que igual muchas de esas cosas anteriores siguen teniendo valor. Y esto me parece la importancia de esto, de lo de Einstein, y de pensar, digamos, también en que todas las disciplinas valen de por sí. Digamos, que una las ponga en relación no quiere decir que tenga menos valor, ¿no? Me pareció por esto, digamos, importante este concepto en ese sentido, ¿no? De que no caigan en sí digamos, de que siempre hay algo para rescatar de lo anterior también. Y Alicia, déjame agregar algo más, que cuando mencionaste a Einstein me hiciste acordar de que Einstein estuvo acá en la Argentina y cuentan, yo no estaba en ese momento, pero que en una disertación que dio, creo que en la Facultad de Ciencias Exactas, cuando elogiaron, digamos, la teoría de la relatividad generalizada que él había desarrollado, él dijo que él se había parado sobre las espaldas de un gigante que había sido Newton, que lo antecedió. Pero el tema igual sigue subsistiendo, porque no hay manera de integrar la teoría de Newton en la teoría de la relatividad. Desde el punto de vista nuevo que genera Einstein, lo que planteó Newton es falso. Lo cual no implica reconocer que para llegar a Einstein había que pasar por Newton, como el punto es el de más abajo de la montaña. Pero no hay manera de integrarlo. Bueno, mira, a eso me refería yo, que es distinto que el problema filosófico que vos estás planteando, que ahí en el terreno de la filosofía es otra cuestión muy diferente. Yo creo que esto yo no te lo podría decir exactamente en relación a Newton, pero digamos, sí creo que Newton ha dejado muchas cosas que, digamos, probablemente sí son las rescatables, muchas otras no. No, lo mismo, mira, justamente un ejemplo que leí, no me digas, preguntes dónde, porque justamente en toda esta lectura medio arbórea que hice, se me perdieron los autores algunos. Pero bueno, decía que justamente tomaba lo de Arquímedes y esto de denme un punto de apoyo y moveré el mundo, ¿no? Entonces decía qué importancia y cómo repetimos esa frase, ¿no? Como una frase verdadera. Esa frase fue hecha cuando el mundo no se movía, ¿sí? Después cuando Púrcimo desapareció, esa frase no tendría valor, sería como decir, bueno, cayó esa frase. Y por otro lado no es cierto, porque si bien es cierto que el mundo se mueve y ya no es un punto, no puede, ¿no? De un punto de vista y mover el mundo porque no podría, digamos, bueno, sí sirve para otras cosas, ¿no? Y esto me parece que en este sentido, ¿no? Es la vigencia de lo anterior y cómo uno lo va viendo. Por supuesto que todo no sirve, muchas cosas caen y se pierden, pero me parece que por supuesto que desde arriba tampoco ves todo el panorama, como dicen, ves por ahí un punto de partida, pero no ves todo tampoco.
Me voy a meter en el diálogo entre ustedes porque hay varias personas que están escribiendo y alguna mano levantada también. Carlos Busetti y Cintia Dafont, que habían dicho que ellos no podían estar presentes hoy con cámara, sí te han visto y escuchado, escriben, qué minucioso trabajo, Alicia, felicitaciones. Luego hay un comentario de Graciela Ragnerman que dice, buenísimo trabajo Alicia, creo que volviendo a la división entre dolor y sufrimiento, la idea que planteás es ir en contra a esta escisión, por eso proponés pensar en estructuras complejas y hablas de la transdisciplina, dado que no es potestad de un único saber su abordaje, sino por el contrario, ese hay, y creo que lo retoma después, dice, ese hay nos convoca. Leo una o dos más y después si querés intervenís. Claudia Arín dice, agradecerte, agradece la riqueza del trabajo compuesto en esa clave de complejidad a la que apela o la que apelás en su recorrido y llamado, y habla de una tolerancia de nuestro no saber, nuestro límite, invitación a soportar las preguntas, al pensamiento nuevo y en combinatorias inéditas de lo colectivo. Me parece que está aludiendo a toda la última parte. Lidia Scalzú dice, hay una expresión de Pontalís que dice que el dolor involucra al ser. Por eso Pontalís dice que un sujeto expresaría el dolor como soy dolor, mientras que la angustia se expresaría como tengo angustia. ¿Sí? Bueno, después sigo con algunos comentarios. Si querés decir algo, No, dale, si no le no. damos la palabra a Alfredo Tagle, que tiene la mano levantada hace un rato. Alfredo. Bueno, bueno Alicia, me parece muy interesante tu indagación, es un proceso de exploración y de investigación muy interesante que relaciona distintas vertientes, y me pareció muy rico. En relación a lo que decían respecto a un pensamiento más elevado, menos elevado, o a lo de Einstein y Newton, en realidad el pensamiento de Newton no está perimido para nada, es relativo a determinada realidad. Pero si nosotros analizamos la vida terrenal, digamos, lo que es el caminar, la cinemática, la dinámica, analizar cómo es un choque de trenes, por ejemplo, todo eso es con la física newtoniana, totalmente. La física de Einstein habla de una relatividad y se refiere a otro nivel de análisis, pero no invalida en absoluto a la física newtoniana, que es la que se sigue usando totalmente en los parámetros terrenales, ¿no? Eso por un lado. Pero bueno, esto se me agregó cuando hablaban sobre esto. Y me parece que con otra disciplina pasa lo mismo, un poco lo que vos decías, Alicia, ¿no? Que, bueno, las visiones más elevadas, no siempre, aunque a veces sí, como decía Juan Carlos, me parece que en ese caso la concepción de inconsciente por ahí invalida otras concepciones anteriores. En ese caso sí, y en muchos otros también, pero me parece que en algunos no. Otras formas de conocimiento, otros niveles de amplitud, son relativos y se refieren a realidades diferentes, ¿no? Bueno, a mí lo que me interesaba hablar era esto de lo que vos decías del AI como un llamado, ¿no? Y esto me parece interesante porque aparece el dolor y el sufrimiento como algo muy individual, ¿no? Como algo que afirma la soledad, además, ¿no? Alguien frente al dolor se siente totalmente solo. Y hay algo inexpugnable ahí.
intransmisible. Pero sin embargo, a mí me interesaría pensar un poco esto a partir de lo que vos decías del llamado, ¿qué posibilidad hay de intersubjetividad en el dolor, ¿no? A partir de la identificación o de encontrar puntos en común con otros, porque a mí me parece que a veces se generan como procesos colectivos de dolor, y que hay una transmisión de un sujeto a otro de esta experiencia de dolor que se comparte, y no necesariamente es una suma de individualidades, ¿no? Porque uno podía tomar, por ejemplo, el Guernica como la muestra de una suma de sufrimientos individuales en una situación dramática particular, ¿no? Pero también hay algo ahí de una expresión colectiva del horror y del dolor, ¿no? A mí me parece ver que a veces, y yo creo que las depresiones tienen que ver con eso, con un sentimiento colectivo de dolor, de imposibilidad, un poco lo que vos decías también, de que los límites y las imposibilidades generan dolor, ¿no? A mí me pareció, por ejemplo, percibir durante la dictadura militar era más difícil porque había distintas manifestaciones, pero de todas maneras había una sensación de dolor común, ¿no? Pero en el 2001, por ejemplo, también, a veces uno se imaginaba frente a esa imposibilidad y ese drama general, digamos, ¿no? Como un cierto dolor colectivo, como había algo que no era tan individual, ¿no? Y me parece que ahora con la pandemia pasa algo parecido, ¿no? Hay algo de la bajada de los ánimos, de que hay un dolor insidioso y sordo que es colectivo, ¿no? Y que se comparten las miradas, las formas de vincularse, ¿no? Bueno, eso, me parece que en general el dolor se identifica mucho como algo individual, pero me parece que hay formas también en que se transmiten identificaciones de forma colectiva, ¿no? Bueno, te felicito, me pareció muy interesante el trabajo. ¿Querés decir algo, Ali? No, estoy de acuerdo, la verdad que sí, o sea, a ver, si bien, el dolor, digamos, de algún modo, hay una parte de que, digamos, se vive en soledad, digamos, hay, digamos, fenómenos colectivos que, digamos, en los cuales el dolor, digamos, se solidariza, digamos, ¿no? Pero me parece que por ahí como con otra connotación, yo creo que sí, o sea, bueno, el dolor frente al horror, digamos, en un momento dado, me parece que puede ser más colectivo, pero que hay un momento de intimidad, ¿no? El sufriente, que es único, pero me parece que sí, que aparte me parece que yo creo que es fundamental la solidaridad, ¿no? En situaciones particulares de dolor, como puede ser una guerra, como puede ser la dictadura, como puede ser una pandemia. Bueno, sigo leyendo algunos comentarios y preguntas. Karina Likovic aclara que está con mala señal y te pregunta si podés hablar acerca del fenómeno que ya ha sido categorizado como epidemia, que es el dolor crónico. No sé si está preguntando por la conceptualización de epidemia o el dolor crónico. ¿Qué pensar acerca de esto? ¿Qué pensás desde tu experiencia? Y lo completa, sigue en otro párrafo, dice: mi pregunta es, pensando que Freud presenta el dolor como un concepto límite o fronterizo entre lo cuantitativo y lo cualitativo, entre una percepción interna y una externa. El dolor aparece siempre cuestionando esa frontera conceptualmente establecida entre lo corporal y lo anímico. ¿Querés contestarle a Karina? No sé, ver, por eso no sé si por eso no entendí bien si es sobre en relación a la pandemia o la depresión crónica, son dos cosas distintas, ¿sí? A mí sí, yo tengo la misma duda.
Sobre el tema de la pandemia, lo que sí puedo decir es respecto a lo que, digamos, bueno, se habla básicamente, digamos, a través de la psiquiatría y de la OMS, que sí se sabe que, digamos, bueno, ya se sabía desde antes de que había, digamos, estados depresivos que iban increyendo, que esto obviamente tiene que ver con factores realmente del sistema capitalista y el sistema neoliberal, digamos, en cuanto a las depresiones laborales, las depresiones por la pobreza, las depresiones por el hambre, etcétera, ¿no? Y digamos, bueno, esto es desde ya que fue increyendo, sobre todo en las grandes ciudades, ahí donde, más allá de los lugares en donde la depresión es por motivos, digamos, más socioeconómicos, de tipo la pobreza, ¿no? Pero sí en las grandes ciudades el incremento es, digamos, fundamentalmente en función de las condiciones de trabajo, de la falta de trabajo, ¿sí? De la desesperanza de los jóvenes, en los jóvenes ha aumentado enormemente. El suicidio en los jóvenes ha aumentado enormemente por la falta de trabajo, ¿sí? Entonces esto se ha ido considerando una pandemia, y en cuanto a la cantidad, el número, ¿no? Es la primer causa, digamos, por la cual se consulta en psiquiatría, ¿sí? Y es uno de los motivos de consulta más frecuentes en toda la medicina. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, se prevé que la pandemia además va a producir un incremento muy grande en los próximos años, y que justamente se la prevé más que nada en función en principio para el 2030. Ya se la preveía por eso para el 2020, y ahora quedó ahí un poco relegada, pero está. Y en cuanto al dolor crónico, bueno, hay mucho para hablar de esto, ¿no? O sea, la OMS tiene varios trabajos que han publicado justamente últimamente, son los últimos trabajos en los que habla de esto, y digamos, bueno, y en realidad, y en relación, bueno, al dolor crónico, en realidad el dolor crónico tiene que ver con una cuestión temporal, ¿sí? Lo que implica, bueno, enfermedades que, digamos, generan que un dolor, digamos, se mantenga a través del tiempo. Esta sería como la definición. Después uno puede hablar de qué enfermedades o qué situaciones pueden generar este dolor crónico, ¿no? O sea, pero bueno, sería algo más médico. Y lo otro, no me acuerdo qué era, lo tercero. No, ella hacía un comentario, me parece, vos estás hablando de Karina. Karina introducía la concepción de Freud acerca del dolor, el límite entre lo interno y externo. Sí, no, Freud, a ver, no es que habla seguimos particularmente porque hay mucha... Bueno, no, dejémoslo, en todo caso, cualquier cosa lo bueno. al final. Sí. Antes apareció una mano levantada de Horacio Sporn. No sé si, Horacio, vos querés hablar o pasamos a otros comentarios. No, ahora no. Bueno, entonces Magdalena Echegaray y después Rodolfo Espinosa. Berta está levantando la mano también. Berta no la veo. ¿No? Levanta la mano así. Ah, porque yo no tengo en galería. Pero... Bueno, después la vamos a hacer hablar a Berta. Magda. Bueno, Alicia, bueno, primero quiero agradecerte el trabajo y felicitarte, la verdad que un lujo, un placer. Pensaba mientras te escuchaba cómo pasaste del grito al pensamiento. Realmente una elaboración magnífica, un trabajo riquísimo, y me sumo al pedido de Dani y creo que Alberto de que esto sea el primer capítulo, el primer tomo, y que después haya una segunda vuelta. Me hizo pensar una cantidad de cosas. Pensaba en esto del grito, lo del ay, ¿no? La interjección que vos trabajás ahí con una riqueza extraordinaria.
y pensaba que la posibilidad de que el AI se transforme en dolor colectivo y compartido depende de que haya otro del otro lado que signifique que o empatice con el AI del dolor. Si no, no se transforma en comunicación, queda como en pura descarga, digamos. Y vos vas ahí como desgranando distintas formas del dolor, de las cuales ahí es donde me dan ganas de que las desarrolles más, porque pensaba que lo que planteas hacia el final del trabajo, el tema de el dolor de lo imposible de abarcarlo todo, es un dolor que tiene que ver con el dolor psíquico, un dolor narcisista, que no es el dolor del ahí, que me parece que aparece al principio, que es otra clase de dolor, ¿no? Bueno, y esto, pensaba, me acordaba, me venía el recuerdo del libro de lo que escribe Semprún, de que el nivel de sufrimiento que se lo puede hacer transmisible después de muchísimo tiempo de la experiencia concentracionaria, porque él tenía miedo que no pudiera encontrar a otro que lo pudiera escuchar. Por eso pensaba que lo del AI se puede, el grito desesperado, desgarrado de dolor, se transforma en otra cosa siempre y cuando haya otro que pueda escuchar y empatizar, además, no solo escuchar, sino empatizar con ese dolor, ¿no? Bueno, vuelvo a felicitarte y agradecer. Bueno, a ver, hay varios comentarios alrededor de si Newton o Einstein y dónde quedó la manzana, pero eso lo vas a poder ir viendo cuando te den el chat completo, ¿no? Voy a dar la palabra a Rodolfo Espinosa, después Berta, y después seguimos leyendo algunos chats. Rodolfo. Bueno, muchas gracias, Alicia. Por de pronto eso, muchas gracias. Muy lindo el trabajo. Me pareció hermoso el tratamiento del AI, así que bueno, muchas gracias. Me sumo a los elogios que te han dado. Y por otro lado, a partir del comentario de Alfredo, en donde, volviendo a la época de la dictadura, puso en juego el tema de las identificaciones y a partir de eso, de alguna manera transmitía cierta idea de época en relación al dolor, me acordé de que Mónica Fabeluque hizo un comentario que me resultó interesante, y es que el comentario era algo así como que antes escuchábamos el temor a la muerte y ahora escuchamos más el temor al dolor, ¿no? Me pareció interesante, creo identificar en el trabajo profesional algo de eso, ¿no? Algo de eso. Y por otro lado, cuando hace un ratito te hacían comentarios en relación a lo cuantitativo y lo cualitativo, no puedo olvidar que nosotros mismos también trabajamos de alguna manera en relación a lo cuantitativo con los psicofármacos, ¿no? Los psicofármacos tienen la particularidad de trabajar fundamentalmente sobre lo cuantitativo, y recuerdo una época que creo que compartimos, en donde incluso se discutía mucho el uso de los psicofármacos, porque se trataba de dar más lugar a la cualificación, y de alguna manera los psicofármacos se suponía que de alguna forma lo eludían. Hemos compartido internaciones donde de alguna manera se discutía que usáramos los psicofármacos porque podían de alguna manera impedir el proceso elaborativo. Bueno, eso, ubicar alguna de estas cosas, tanto la que dijo Alfredo, y entonces por eso traje a colación lo de Mónica Fabeluque, que es más esto de los psicofármacos, pero para pensar algo así como
el dolor en relación a las épocas. No sé si te evoca algo, si querés, y podés agregar algún comentario al respecto, y si no, fundamentalmente agradecerte. Me gustó mucho el trabajo. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Gracias, Rodolfo. Digo. No, y me parece interesante, digamos, porque justamente, digamos, si no hubiera sido por eso, porque el fin de semana pasado hubo unas jornadas de APSA sobre psicofármacos y se habló de este tema, y se habló de justamente, digamos, que creo que hay toda una corriente nueva realmente que que cuestiona desde la psiquiatría el uso de psicofármacos. Incluso digamos, el uso también en relación a cómo usarlos en cuanto a que el paciente no sea ajeno a la administración, al consentimiento, a lo que vive, de acuerdo a lo que va sintiendo en relación a la administración del psicofármaco. Y es como, diría, como una visión, de algún modo, no diría revolucionaria, porque no sé si llega, pero sí que me parece interesante para pensar que desde la psiquiatría hay como un vuelco, ¿no?, hacia el paciente, especialmente, dejando de lado el psicofármaco en sí, dándole menor importancia incluso en cuanto a que, digamos, no ha habido avances en todos estos años, en que los antidepresivos todos tienen una acción similar, bueno, que su uso tiene, digamos, genera distintas reacciones en los pacientes, que fue muy interesante, por ejemplo, que las reacciones que los pacientes manifestaban tenían que ver más con digamos, en cuanto a las acciones inadecuadas, a las acciones colaterales, se referían los pacientes más a lo que les provocaba anímicamente que a los que les provocaba físicamente. O sea, no se quejaban de las náuseas, los vómitos, las diarreas que podían traer los medicamentos, sino de la sensación de estar como, digamos, encerrados, de no poder ser creativos cuando tomaban los psicofármacos, ¿no? Me parecía que era como volver un poquito a estas otras épocas en que de algún modo cuestionábamos, ¿sí?, el uso. Que bueno, ahora creo que es relativo ese cuestionamiento, pero me parecía interesante que pudiera haber como una vuelta, y que también en esto me parece que apunta un poco a lo de Juan Carlos y lo de Einstein. Me parece que poder mirar también para atrás a veces nos da una posibilidad de seguir para adelante, ¿no? Berta Schneiderman. Gracias. Primero tengo que pedir disculpas, pero no encontraba la manito. Una vez que la quiero usar, no la encontraba por ningún lado, por eso andaba desesperada levantando la mano. Tres cosas quiero decir. Dos son agradecimientos. La primera, por supuesto, Alicia, me sumo al clamor popular. Te agradezco muchísimo por este trabajo, que me parece realmente de una riqueza enorme, enorme, enorme. Segundo tema, que sí también quiero agradecerte, porque yo siempre pensaba, tal cual lo que preguntó Dani al principio, que yo justamente lo quería preguntar, la diferencia, porque yo veía una diferencia entre dolor y sufrimiento, pensando siempre que un dolor era algo mucho más agudo y un sufrimiento era algo mucho más largo en el tiempo, que podía uno estar toda la vida sufriendo con el AI, aparte, ¿no?, de mi pueblo judío que me antecede, y con el AI estoy absolutamente de acuerdo, pero que el sufrimiento, siempre lo pensaba como el sufrimiento como mucho más largo, y el dolor algo mucho más agudo y más corto en el tiempo. Esto. Con lo cual yo te agradezco profundamente esto que vos traes, porque me hace pensar de otra manera. La otra cosa por la que te quiero agradecer es porque yo siempre me había quedado una frase de Bachelard, que vos lo traes en tu texto, y había una frase de Bachelard que decía que todo nuevo conocimiento rompe con el conocimiento anterior. Entonces yo siempre me quedé
con la idea esto, ¿no? Del nuevo conocimiento como rompiendo con todo lo anterior, y nuevamente me traes a la idea de integración, con lo de Einstein, con lo que después planteás, me traes nuevamente a la idea de la integración. Y como todo tu trabajo, me parece a mí, tiene que ver con una cuestión muy fuerte de integración, lo que yo no me quedó muy claro y te quería preguntar, ahora ya no sé si hay tiempo, es lo de la teoría de la complejidad, que no me queda muy claro a mí, pero sí tiene que ver también esta de la teoría de la complejidad con todo esta cuestión de empezar a integrar todo, ¿no? Bueno, eso hasta ahora. Gracias, la verdad que tu trabajo, te felicito, me encantó. Amiga. A ver, me preocupa porque faltan 10, 11 minutos y hay muchos comentarios, manos levantadas. Voy a pedir que a partir de ahora seamos todos breves. ¿Querés decir algo o damos la palabra? Sí, o No, leo. sí, Bueno, sí. las felicitaciones las paso. Santiago Marani, que debe ser alias Alberto, dice que Einstein no anula a Newton de ninguna manera. Toda la física newtoniana es verdadera, pero no para la velocidad de la luz. Todo depende de qué velocidades estemos hablando. Bueno, Amanda Cueto dice, te felicita por tu rico y muy interesante trabajo planteando trabajar el dolor desde el modelo del pensamiento complejo. Algo de esto creo que recién te preguntaba Berta. Pienso que es un excelente marco abarcativo del trabajo del año. Gracias. Y de vuelta, Alberto, tengo la impresión de que tu trabajo es como la primera parte de un segundo trabajo. Me parece que avanzás preparando el campo para en un próximo texto abordes el dolor desde quizá un par o algunas más disciplinas. Bueno, sigue escribiendo Alberto, pero paso a Horacio Horacio Sporn y después Silo Rolfo. Les pido brevedad. Sí, voy a ser breve. Bueno, me sumo a los agradecimientos, Alicia. La verdad que estuvo muy bueno. En relación a la complejidad que trae el trabajo, me quedé pensando también que hay una faceta que tiene que ver con nuestro campo, que tiene que ver con la adherencia al dolor. La adherencia al dolor y al sufrimiento psíquico. Bueno, me parece que Freud en ese sentido aporta una dosis revolucionaria en relación a, bueno, todo lo que tiene que ver con el masoquismo, bueno, toda esta temática que tiene que ver con, precisamente con la adherencia y con el goce y el dolor. Bueno, era esto. Cielo. Te felicito, Alicia, un placer escuchar tu trabajo. Haces una semiología muy fina del dolor y de la relación entre el dolor y el sufrimiento, y además está poéticamente escrito. Comento algo que me quedó así como abierto. Me pareció interesantísimo esto de el ay, no solo como expresión del propio dolor físico, psíquico, sino como llamado, apelación, demanda al otro. Caes habla en un trabajo específico sobre la elaboración de lo traumático y dice, y vos mencionás la catástrofe, los efectos de las catástrofes naturales antes de la pandemia, y que se naturalizaban. Y Caes plantea que como la catástrofe nos interrumpe el proceso de elaboración y simbolización, es muy importante el trabajo de los grupos terapéutico grupal, porque
la palabra del otro en relación a su propio sufrimiento me aporta una palabra para poder significar el propio, que es lo que yo no podía hacer sola. En ese sentido, me parece que tu trabajo, el final de tu trabajo, como el hay, como apelación al otro, al dolor del otro y a la comprensión del dolor en el otro, es lo que deja abierta la posibilidad de que avances hacia nuevos trabajos. Felicitaciones. ¿Querés decir algo No, más acerca de lo que estuvieron? a ver, si me pregunto, digamos, creo que hay varias cosas, sí, pero hay muchísimas. Yo sé que el trabajo era muy compacto, digamos, tenía miedo de, digamos, de que se alargara y además, bueno, se quedó así, digamos, hay muchísimas cosas. No sé si voy a hacer otro trabajo, pero lo pueden hacer otros. Y la verdad que sí, hay muchísimo sobre este tema, hay muchísimas cosas muy diferentes. Y también sobre, bueno, el tema de la complejidad, del pensamiento complejo. Bueno, Berta, digamos, es amplio, pero lo que uno te podría decir que es básicamente es un enfoque teórico-metodológico que busca construir conocimientos y construcciones estratégicas interdisciplinariamente, ¿sí? Esta sería como la función, como la gran definición, ¿sí? Digamos que hay muchas, hay mucho para hablar del tema, porque, bueno, hay distintos conceptos, hay mucha metodología de cómo trabajar, digamos, de cómo se puede hacer, muchas críticas también, sí, referidas a las dificultades que da un trabajo interdisciplinario, que es muy interesante, no solamente la metodología, sino las críticas, porque, bueno, dan cuenta de las dificultades también, y esto, bueno, me parece que si bien existen todas estas cosas, me parece que es una buena apuesta pensar en esta posibilidad, ¿sí? Lo otro que, bueno, decían de lo colectivo, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo, y lo digo casi como algo así, como una especie de caricatura en realidad, pero bueno, hay algo que me llamó la atención de Hegel, que justamente tomaba el tema de las lloronas, ¿no? Que es una manera colectiva, ¿no? Diríamos, de manifestar el dolor, ¿no? Digamos, frente a la muerte, frente a la llorona, la famosa María Magdalena y las lloronas, y las, ¿no? Digamos, en donde en conjunto dan unos gritos de dolor, ¿no? Quizás también para la tragedia griega, a lo mejor los coros puedes contar con lo mismo, ¿no? Pero Hegel decía que era la manera de poder tolerar el dolor, que al gritar las lloronas era una manera digamos, de justamente aliviar el dolor, y que entre todas iban logrando aliviar ese dolor. Me llamó la atención por una cita de Hegel, ¿no? Respecto a esto, que en realidad, les digo, como leí, no sé ni dónde está, ni en relación a qué lo decía, pero que estaba. Así que bueno, nada, eso. Me pareció bueno, leo 2, 3 comentarios y vamos a ir cerrando. Tengo que decir algo que escribió Mariana Wikinski, ustedes sabrán entender. Ella dice que autores como David Fassin y Ben Abbas trabajan justamente en relación a lo colectivo, trabajan el sufrimiento como categoría colectiva. Yago Franco dice, gracias Alicia, un trabajo que abre diversas dimensiones, bueno, para seguir pensando. Parece que somos muchos los que queremos que haya una segunda parte. Daría la impresión de que no zafás. Y por ahí me gustaría ir cerrando con algo que escribe Elena Kaplan, porque es un párrafo del Quijote, que me parece que sería como un buen cierre, y que dice así: y cuando el dolor fuera de aquellos que están cerrados a todo consuelo, pensaba ayudaros a llorarlo
que todavía es consuelo en las desgracias hallar quien se duela de ellas. Bueno, te damos la palabra para que cierres con lo que quieras. No, solamente agradecerles realmente que digamos, la posibilidad de decir todo lo que dije, de que me hayan escuchado, y nada, la verdad que, bueno, no sé, gracias por la propuesta de otro trabajo, no sé si lo haré, pero bueno, me voy contenta con este, les digo, gracias. Bueno. Muchas gracias. Entonces nos desmutamos todos y la aplaudimos y te agradecemos a vos por tu Gracias, Ali. presentación. Bravo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ali. Felicitaciones. Bien, Bien. Muy bien. muy bien. No quiero decir ahora que voy a escribir. Gracias, Alicia. Chao. Bueno, Ali, Ay, muy Mariana, vi una parte del acto y la oía nombrar a tu mamá. Sí, sí. Bueno, yo después voy a leer tu trabajo porque sé que Dani lo tiene. Así Sí. que escuché solo la última parte. Un Sí. besito. Gracias. Buenas noches Chao. a todos.